Ahora voy a dar paso al primero de los invitados al acto. Es Íñigo Errejón, investigador de la Universidad Complutense y responsable de la campaña de Podemos. Gracias, tío. El otro día me pasé en un acto en Salamanca como el 50% de mi intervención recogiendo las hojas que se me volaban. Voy a intentar no repetir hoy. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la invitación. Gracias a la gente del Círculo por invitarnos y por hacer esto posible y por hacerlo con todo ese trabajo anónimo que normalmente no se ve, pero que es imprescindible para que estas cosas salgan adelante, por salir a poner los carteles, por solicitar los espacios, por poner las sillas, por hacer todas esas cosas de tanta gente que hacen posible que hoy nos juntemos tantas y tantos aquí. Quiero también aprovechar para agradecérselo a toda la gente que está volcándose, que está regalando generosidad para que esta campaña, con poco dinero pero con mucha ilusión, esté saliendo adelante, que es gente que no se ve, pero que es gente que está haciendo posible que hayamos llegado hasta aquí, haciendo lo que muchos decían que era imposible. Quiero también agradeceros a todas y a todos vosotros el haber venido, no solo por la cantidad de gente que abarrota hoy esta plaza, sino también por la diversidad de gente. Una de las cosas que nos empieza a decir que ya estamos llegando, que ya estamos empezando a ganar y a revertir la situación, es la cantidad de gente distinta, de diferentes edades, de diferentes procedencias, de diferentes creencias, que ha votado cosas diferentes en el pasado, que a lo mejor no está de acuerdo en todo, pero que comienza a estar de acuerdo en lo fundamental y que comienza a poner las bases para que empecemos a pasar página, para que empecemos a girar de rumbo. Todo país se rige siempre, en todo país, para que las gentes puedan vivir juntas. Existen siempre una serie de pactos no escritos, existen siempre algunos acuerdos que nos dicen a todos lo que podemos esperar, a qué tenemos derecho, qué tienen que hacer los que gobiernan en nuestro nombre, cuál es la posición que ocupamos cada uno, si cumplimos con lo establecido, a qué cosas podemos esperar. Esos acuerdos no escritos son los que hacen que en un país haya confianza, son los que hacen que en un país haya consenso, son los que mantienen una sociedad unida, crean lazos de confianza. En este país esos lazos se han roto ya. En este país se han roto porque ya nadie cree a los que mandan. Incluso la misma gente que les sigue votando ya no les cree. Solo hace falta pasarse por un bar, solo hace falta subirse en un autobús, en un vagón de metro, para saber que esos lazos de confianza se han roto. Se han roto también porque se han roto las certezas que nos permitían saber a qué teníamos derecho. En este país a toda una generación, a la generación de mi padre y de mi madre, les dijeron que si se dejaban el lomo trabajando, sus hijos lo tendrían todo después. Bueno, vosotros habéis tenido que renunciar a muchas cosas como generación, pero a cambio serán vuestros hijos y vuestras hijas quienes hereden mucha parte de vuestros sacrificios. Mientras eso se les decía a esa generación, a la de mi madre y de mi padre, a la nuestra, se nos decía que después de toda una carrera de obstáculos, que después de toda una carrera de sacrificios, de esfuerzos, que al final de toda esa carrera íbamos a ser una generación que lo tenía todo, que no tenía nada por lo que quejarse, que le esperaba las mejores condiciones. Bien, tanto lo uno como lo otro, tanto a mi madre como a mí, tanto a cada una de las madres que hay aquí como a cada uno de los hijos o de las hijas que hay aquí, nos han mentido. Eso es mentira. La parte que estaba escrita en ese contrato ha sido incumplida. ¿Y quién ha incumplido ese contrato? Ese contrato lo han incumplido los que mandan. Después de todo el sacrificio de nuestros padres y de nuestras madres, nosotros ya sabemos que vamos a vivir peor que ellos. Después de toda nuestra carrera de obstáculos, nosotros ya sabemos que lo que nos esperan son más obstáculos, o peor, la emigración, tener que marcharnos de nuestro país. Lo cual no es solo injusto, sino que también es un suicidio. Porque un país que intercambia a su juventud más preparada y le obliga a marcharse y a cambio lo que atrae es mafiosos, es un país condenado al subdesarrollo, es un país que está lapidando su futuro.
¿Pasáis el agua? Para que se vea que no somos profesionales. Gracias. La casta, y cuando decimos la casta estamos diciendo una cosa muy concreta, estamos diciendo toda esa gente que en época de elecciones hace como que se enfada, pero que luego gobierna junta, estamos hablando de toda esa gente que se dedica a darle lecciones a los demás, diciendo que hay que apretarse el cinturón sin que nunca le hayamos visto a ninguno de ellos apretarse el suyo. La casta ha roto los pactos, ha faltado al compromiso. ¿Y cómo lo ha hecho? Lo ha hecho mintiendo y defraudando sistemáticamente. Me voy a quitar esto. ¿Esto se puede quitar? Lo ha hecho mintiendo sistemáticamente, lo ha hecho rompiendo todos sus compromisos, lo ha hecho firmando contratos durante las campañas electorales que luego incumple sistemáticamente, lo ha hecho olvidándose de que la representación es solo un contrato. Es un contrato por el que temporalmente el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas ceden su soberanía a una gente que se compromete a utilizarla para unos fines. Pues bien, esa gente ha roto sistemáticamente una y otra vez el mismo contrato. Tanto es así que lo ha roto, que ha perdido incluso la vergüenza. La casta que nos gobierna ha perdido incluso el decoro. Que haya perdido el decoro significa que ha perdido incluso la capacidad de disimular, la capacidad de, por lo menos, aparentar que se parece un poco a nosotros, que tiene intereses similares a los nuestros. El otro día, en la foto esa de la infamia, en la que las personas más ricas del país, que cuidado, no son ricas porque hayan inventado nada, no son ricas porque hayan producido nada, no son ricas porque produzcan empleo, son ricos fundamentalmente porque están acostumbrados a que les regalen una vez y otra vez lo de todos. Y en este país va siendo hora de decirlo claro. Los más ricos de este país no crean nada, los más ricos de este país se han acostumbrado a ser golfos que se aprovechan de lo de todos, hijos de golfos que se aprovechan de lo de todos, nietos de golfos que se aprovechan del sudor de lo de todos. Esta gente que se atrevía a decirle, como el que le dice a su mayordomo, que vamos bien, en un país, cuidado, en un país que es el segundo país de la Unión Europea en pobreza infantil después de Rumanía, se atrevían a decirle que efectivamente vamos bien, el mismo día, por cierto, en el que Mariano Rajoy decía, en el que el Partido Popular, el partido de gobierno, decía que hay que aumentar las penas para la gente que roba en los supermercados. Resulta que seguramente los dueños de los supermercados han dicho que están empezando a faltar latas de sardina o paquetes de mortadela. Y como están empezando a faltar, ahí había dos opciones. Un gobierno que se debiera a su gente lo tomaría como un síntoma y diría: estamos empobreciendo a nuestra gente es más pobre y tiene que llevarse comida de los supermercados. Luego hay que combatir la pobreza. Un gobierno traidor que gobierne contra su gente no combate la pobreza, sino que combate a los pobres. Así que en vez de combatir la pobreza, lo que hace es elevar las penas para encarcelar a la gente que necesita para comer. En una situación así de estafa, pese a que ahora haya dos grandes formaciones que se empeñan en esforzarse un poco para parecer diferentes, sabemos que en este país la discusión no es si va a haber un gobierno de coalición o no. En este país ya hay un gobierno de coalición. En este país los dos principales partidos ya cambiaron la Constitución porque Merkel tocó el silbato sin preguntarle a nadie para que hubiera prioridad en pagar la deuda antes que pagar el gasto social, antes que pagar nuestros hospitales, nuestras escuelas con nuestro dinero. Ya hay un gobierno de coalición porque ya hay un gobierno que ha decidido no hablar de corrupción en esta campaña porque los dos tienen demasiadas vergüenzas que tapar, porque ya hay un gobierno que ha decidido aplicar unas políticas de empobrecimiento similares a las de Grecia y porque ya hay un gobierno que ha fallado en todas las excusas que daba para aplicar el plan de saqueo. Acordémonos de las excusas. Se suponía que si hacíamos más barato el despido se iba a contratar a más gente. Pues bien, la realidad ha sido evidentemente la contraria. Haciendo más barato el despido se ha despedido a más gente. Se suponía que recortando íbamos a salir de esta. En la realidad, recortando, la gente es más pobre y por tanto consume menos y por tanto se asfixia más la economía. ¿Esto significa que se han equivocado? No, esto significa que el plan les está saliendo bien, porque el plan nunca ha sido sacarnos de la crisis, porque es en la crisis en la que la casta gana más que nunca, más que en ningún sitio, con las mismas políticas que en Grecia.
Vivimos en una situación de emergencia democrática, no solo de emergencia social, de emergencia democrática, porque para que haya democracia habría que cambiar al menos 3 cosas. Para que haya democracia, la gente no puede vivir con miedo. Cuando uno vive con miedo es un siervo, no es un ciudadano. Cuando uno vive permanentemente presa del miedo de que le echen de su casa, de que le echen del trabajo, de que no consiga uno, de que sus hijos, después de todos los esfuerzos invertidos en ellos, se tengan que ir del país a producir riqueza fuera, cuando uno vive permanentemente presa del miedo, uno no es un ciudadano. Uno apenas puede llegar a pensar qué será de él al día siguiente, al mes siguiente. En ese sentido, el programa de saqueo no es un programa fallido, es un programa destinado a sembrar miedo, a sembrar un país del miedo en el que nadie conteste nunca ninguna de las políticas de saqueo de los señoritos. Si hay miedo no puede haber democracia. El primer paso para recuperar la democracia es efectivamente ese. No es solo que el miedo cambie de bando, es liberarnos, es sacudirnos el miedo y recuperar la ilusión. Tampoco hay democracia si cuando uno acude a las urnas tiene que elegir entre lo mismo y lo mismo. Si cuando llega la hora de votar uno tiene que elegir entre gentes que están de acuerdo en lo fundamental. Porque nos han vendido durante mucho tiempo que la democracia es estar de acuerdo. No es verdad. La democracia es que haya opciones diferentes. La democracia es que uno pueda elegir entre cosas sustancialmente diferentes. Y si me apuráis, la democracia es que la gente pueda optar por opciones al servicio de la gente y no contra la gente. La tercera cuestión fundamental para que haya democracia es que haya soberanía. Que haya soberanía significa que no puede gobernar gente a la que no hemos elegido. Y que si un gobernante al que hemos elegido ha cedido voluntariamente esa soberanía, ha vendido el país voluntariamente a unas políticas que le vienen muy bien a élites extranjeras que no hemos elegido y muy mal a su propia ciudadanía, hay que decirle 2 cosas. Una, eres un traidor porque estás vendiendo tu país y el futuro de tu gente. 2, va siendo hora de que hagas las maletas tú y no nuestros jóvenes. El movimiento de los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos tuvo como uno de sus momentos fundacionales un símbolo muy sencillo, pero a la vez muy poderoso. Hubo algunos hombres negros y algunas mujeres negras que comenzaron a marchar con un cartel que decía I am a man, soy un hombre. Cuando en algún país decir cosas de sentido común se ha convertido en decir cosas que son ya banderas del cambio, es que está llegando el momento del cambio. Cuando en un país decir soy un hombre, soy una mujer, soy un ciudadano, no soy un siervo, no tengo por qué sufrir, esta estafa no la he provocado yo y no la tengo por qué pagar yo, no tengo por qué vivir con miedo, con mi dinero no se tiene que rescatar a la gentuza que después nos dice que hagamos sacrificios. Cuando en un país diciendo cosas muy sencillas, diciendo cosas de sentido común, diciendo cosas que ya están en la cabeza de la mayor parte de la gente, tengan la etiqueta que tengan y tengan el carné que tengan en el bolsillo. Cuando en un país decir esas cosas se ha convertido en decir cosas del cambio, es que en ese país ha llegado la hora de pasar página, ha llegado la hora de abrir una nueva etapa. Y esa nueva etapa se pasa, esa nueva etapa se abre dando pasos. El primer paso es ese. Somos ciudadanos y no tenemos por qué sufrir. No tenemos por qué estar siempre con miedo. Es más, nadie debería maltratarnos. Nadie debería maltratar tanto nuestro voto como para pedírnoslo y hacer exactamente lo contrario. Nadie debería exigirnos con el voto la lealtad que ellos no le tienen luego al voto. ¿Por qué no le tienen luego al voto? Porque gracias al voto popular, después, aquí hay mucha gente que pidiendo el voto de la gente corriente lo ha usado después para colocarse en consejos de administración de gas natural o de Endesa con el voto de la gente, con la confianza de la gente. Quien ha hecho eso no tiene moral, no tiene autoridad moral para volver a pedir el voto de la gente que está sufriendo. Y el siguiente paso es efectivamente decir que somos un pueblo y que como somos un pueblo, la soberanía nos pertenece y que como la soberanía nos pertenece, va siendo hora de decir que basta ya de hacer políticas contra la gente, que en este país ya hay un nuevo acuerdo. ¿Y por qué decimos que hay un nuevo acuerdo? En este país hay un nuevo acuerdo porque ya hay mucha gente que si le preguntaran diría efectivamente que con nuestro dinero no habría que rescatar a los dueños de las autopistas, que recordemos, es gente que se compró casi regaladas las autopistas construidas entre todos
todos y que cuando les ha ido mal ha dicho que hay que rescatarles. Si le preguntaran a nuestro pueblo, la gente ya tendría claro que lo que hay que rescatar es a las familias sin recursos, no a las autopistas de los que se han comprado lo que era de todos. Si le preguntaran a la gente ya estaría diciendo de facto ya mañana mismo que ni un desahucio más, que hay que recuperar las viviendas y que no hay que darle las viviendas a los bancos para que luego especulen con ellas. Si le preguntaran a la gente ya estaría diciendo que en este país claro que hay dinero, pero tienen que pagar impuestos los ricos, los que les descubren, como ahora en campaña electoral, que tienen cuentas en Suiza. En este país ya hay un acuerdo fundamental. Lo que se necesita no es concordia, como decían las élites del régimen después de las marchas de la dignidad, mientras ostentaban así, levantaban el cadáver de Suárez. No es concordia, ya hay acuerdo en este país. Lo que hace falta es soberanía para que gobierne la gente y no se gobierne contra la gente. Cierro con una mínima cosa sobre la campaña. Hoy es 15 de mayo y del 15M aprendimos que sí se puede. Del 15M aprendimos que los dolores individuales que tenemos no son problemas nuestros, que no somos culpables, que se pueden cambiar. Podemos nació desafiando lo que era posible. Había mucha gente que decía que sin bancos detrás, sin regalos de constructores, sin pedirle préstamos a los bancos no se iba a poder. Que en una lista elegida por la gente no se iba a poder. Que sin tener intereses poderosos detrás no íbamos a poder. Y sin embargo, nos hemos colado en todas las encuestas, pero ahí tenemos que decir muy claro. Lo importante no es cuánto nos den las encuestas, que ya todas están diciendo que va a haber representantes de la única lista ciudadana elegida por la gente en el Parlamento Europeo. Lo importante es que cada encuesta que sale nos da más arriba. Lo importante es que las plazas se llenan de gente que tiene ilusión y que el día 25 y hasta el día 25 nos vamos a dar el gusto de hacer una campaña con la ilusión de la gente. Probad ese virus, probad el virus contagioso de contarle lo que es Podemos a vuestros compañeros de trabajo, a vuestras compañeras de casa, a vuestros familiares, a vuestros amigos, y veréis lo rápido que circula el virus. El día 25 vamos a decir dos cosas. Le vamos a decir a la casta, que es demasiado arrogante, que ni las elecciones ni la democracia son suyas, que en este país ha llegado la hora de su gente y que nos estamos cansando y que vamos a abrir la puerta al cambio. Y le vamos a decir una segunda cosa. Le vamos a decir que con nosotros no se juega, que a nosotros no se nos maltrata, que el poder es nuestro y debería estar a nuestro servicio. Muchas gracias. El 25 de mayo que no haya un solo colegio sin apoderados y sin interventores, que no falte un solo voto. Sí se puede, claro que podemos.